¿Va a seguir Inditex, dicen, ampliando sus instalaciones en plaza? En este caso, si hay fecha prevista, si esto se puede decir, y tamaño de crecimiento, también preguntan. Bueno, hasta ahora llevamos muchos años creciendo y por ahora vamos a seguir creciendo. ¿A qué niveles? Pues lo dirá el mercado si realmente hace falta o no hace falta. Nuestra idea es seguir creciendo, evidentemente sí. Y llevamos ya muchos años creciendo a ritmos muy importantes. En cuanto a ampliaciones de nave ahora mismo, la tenemos completamente, digamos, lo que es obra civil está hecho, pero lo que es capacidad logística sí que seguimos teniendo capacidad de crecimiento y vamos a crecer por los próximos años. Bueno, No me mojo más. Nos quedamos con eso. Richard, ¿qué se puede hacer para no herir la sensibilidad de los trabajadores? Dicen menos retribuidos y que sigan luchando, que sigan formando parte de ese equipo humano, aportando ese valor. Menos retribuidos. Bueno, yo soy bastante partidario de retribuir bien. A mí no me gusta... Eso es importante también para la motivación, ¿no? No, mantener sueldos muy bajos a largo plazo, pues por mucha que quieras ofrecerle helados al final de la jornada, o realmente de dotar su trabajo de mucho contenido atractivo, o de darle el hombro, es muy difícil. Hay que, para mí, remunerar bien a la gente, porque te sacan tantas, si está motivada la gente, te sacan tantas castañas del fuego que es que pagar 5.000 euros más a una persona en un año, esa persona te está produciendo directo o indirectamente 50, 100.000, 150.000 euros al año. Entonces añadir 5, pues sí, te afecta el bottom line, te afecta el beneficio final. Pero vamos, al final no es nuestro objetivo único, que es el objetivo económico financiero. Y puesto que el trabajo nuestro, vamos, yo diría que dedicamos el 60% de todas nuestras horas de vigilia casi en la vida al trabajo. Más vale que sea algo estimulante y que digno de vivirse, e ir al trabajo pisando fuerte y con alegría. Y si tenemos gente enemistada con nosotros o que está ganando un mínimo, un 1.000 eurista, para mí no. Prefiero ya por un imperativo moral tratar de evitarlo. Bueno, siguen preguntando muchas cosas para los dos también, con la promoción de valores en la empresa. ¿No se está volviendo, dicen, a la mentalidad de hace unos años, Roger? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Con la promoción de valores en la empresa, quizá como si fuera pues una vuelta atrás, un volver a valores tradicionales. A lo mejor entiendo por ayer que... No sé, si se refiere a la empresa, a la sociedad, pues al final todas las crisis económicas tienen sus crisis de valores, como se suele decir últimamente, y creo que sí que la gente tiene que replantearse un poco, no solamente las empresas, sino también las personas y cuáles son los valores que quieren en su vida. Es lo que está comentando Richard, es un tema, nosotros cuando contratamos gente, estamos viendo que lo más importante es la actitud y que viene gente muy preparada con muchas aptitudes, pero con una actitud muy, vamos a decir, por no decirlo así de una forma exagerada, muy poco desarrollada. Me explico, con muchas exigencias, con muchos derechos, exigiendo muchas cosas, pero que luego, es lo que está diciendo Richard, nos encontramos que no está la gente que dice yo quiero venir a aprender, a aportar, lo que sea. Es un tema de actitud y creo que eso tiene que ir cambiando, sobre todo pues porque ha habido muchos años que ha habido una generación Nini que nosotros la hemos sufrido, la era contratar gente, que realmente no es ya un tema de formación, es un tema de actitud. O sea, no se enseñaba a la gente a qué realmente es lo que decía, confianza, esfuerzo, sacrificio, trabajo. Todos esos valores se han perdido durante muchos años. O por lo menos nosotros los que hemos estado viendo cuando hemos ido a contratar gente realmente que nos costaba. Creemos que ahora mismo la mentalidad de la gente está cambiando y está volviendo un poco, no sé si es lo anterior, porque yo tampoco tengo muchos años realmente para poder decirlo, pero creo que sí que se está cambiando otra vez y la que gente está valorando más las cosas básicas de la vida y las cosas importantes y está dejando un poco de lado un poco las parafernalias y un poco las tonterías y las cosas superfluas. Creemos. ¿Hay crisis de valores, Richard? No hay crisis de valores. Hay las complicaciones de una recesión económica más financiera que industrial realmente. Y que cuando nos sacudamos de encima esta crisis, por fin ya, este siglo va a ser deslumbrante para mucha gente, pero es la gente que se prepare para ello. La gente no preparada va a perder el tren, casi seguro. ¿Y crisis en España? No. De valores no. Yo llevo 40 años aquí. Yo estuve 3 años con Franco, luego la transición, luego Felipe y luego todo. O sea, he sido un observador curioso, tejano, aquí mirando lo que pasaba aquí.
Y yo veo que soy muy optimista. Todavía tenéis la manía un poco de, ahora hablo de los españoles, no al género humano en general, pero realmente la naturaleza humana no es tan diferente de país a país. Sin embargo, sí me llama mucho la atención ciertas cosas reflejadas en el refranero español, vuestro amado refranero, que tenéis que en este siglo XXI ya no nos valen. Tenían razón de ser, piensa mal y acertarás. Pues no. Piensa mal y perderás 1000 oportunidades potenciales. O incluso el adjetivo mal pensado, vas al diccionario, en inglés no existe. Es que explica el concepto de mal pensado, pero aquí lo oyes todas las semanas. No seas mal pensado. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Hay que quitar encima estas cosas. Contra la fortuna no hay arte alguna. ¿Qué va? Hay 1000 trucos y ardides para vencer a la suerte y borrar la mala suerte, la mala fortuna, y borrarle el mapa. Entonces, este pesimismo europeo y también español, muy español, arraigado por motivos comprensibles históricamente, pero infundados ahora en el siglo XXI con ya 30x años de democracia. Buena democracia o democracia complicada y mejorable, pero esta es la primera democracia de tantos años en la historia de España. Y es una oportunidad tremenda. Y entonces hay que desterrar por decreto ley muchos de los famosos refranes de vuestro refranero. Bueno, le preguntan también al señor Vaughan qué opinión le merece que el gerente de una pyme, por ejemplo, que no sepa hablar inglés y ni tenga además intención de aprender el idioma. ¿No tiene intención de aprenderlo? Da igual. ¿Amancio habla inglés? No lo sé. Mira, No le hace falta ahora mismo. Es recomendable, pero uno puede conquistar el mundo sin inglés, os lo aseguro. Y hace 4 o 5 años, a Revilla, cuando estaba en Cantabria, le vi una vez y me pregunta, Richard, si pudiéramos hablar inglés en cántabros, exportaríamos más. Y le digo, mira, el país que más exporta per cápita es Japón. Y nadie en Japón habla inglés. Los españoles dais 4 vueltas a los japoneses en inglés. Y es cierto. Sin embargo, exportan por todo el mundo. Entonces, el inglés no es excusa para no triunfar. Es recomendable tener inglés porque abre puertas, sobre todo por cuenta ajena, los jóvenes que salen de las facultades. Porque las empresas usan el inglés como una primera criba, incluso para puestos que no requieren un principio de inglés. Entonces, y los chavales que salen de las facultades con un inglés que sorprende, las empresas las rifan. Entonces, es recomendable aprender inglés. Pero para una persona con una pyme, si tienes un producto bueno, conoces el mercado y sabes la logística tan bien como Amancio Ortega, con inglés o sin inglés, uno puede triunfar en la vida. Entonces, no os preocupéis por el idioma, si no os gusta, y lo entiendo. Bueno, para Roger también otra pregunta. ¿Por qué se decidió abrir la primera tienda Zara en el extranjero, en Oporto? ¿Es esa una ciudad prototipo para test de mercado? Hombre, se hizo en Oporto porque está al lado de Galicia y era una forma de Galicia, Portugal, primos hermanos. Cuestión de comunicación. Entonces es muy fácil de abrir al lado. El mercado común europeo está al lado, está cerca, lo puedes gestionar, puedes analizar. Tampoco había tanta tecnología de información como hay ahora. Antes se contaba mucho más con la información del encargado de la tienda. Era una relación mucho más humana, vamos a decir. Ahora mismo todo está informatizado. Ahora puedes abrir una tienda en Oporto, la puedes abrir en Indonesia y la información que recibes es la misma. Entonces, se hizo por un tema de cercanía. Hablando de esa internacionalización, preguntan por cuál es el impacto de la tensión político-militar en el Medio Oriente a la hora, por ejemplo, de distribuir ropa. Pregunta. En temas políticos no voy a hablar, pero vamos, simplemente ¿Pero los tenéis países más árabes... problemas? ¿Existen? No, en principio no, porque nuestro modelo es, nosotros tenemos filiales dentro de cada país, tenemos joint venture en algunos países y tenemos franquicias en algunos países. Entonces, por ejemplo, los países árabes son países franquiciados. Entonces, realmente nosotros gestionamos con un franquiciado, que es una persona allí que gestiona el país. Entonces, ella tiene su red de contactos para poder gestionarlo de forma correcta. Evidentemente, cuando un país, por ejemplo, de la Unión Europea, no tiene mucho sentido que sea franquiciado, porque evidentemente conoces el mercado, tienes todas las garantías, digamos, legales y políticas de poder gestionarlo, y en los países que son más complicados, pues lo más fácil es franquiciarse o
hacer una joint venture, pues como se ha hecho en la India, o franquiciados como los árabes, o como puede ser franquicia Venezuela, pues porque tiene la situación política que tiene, o lo que sea. Entonces se busca la solución, digamos, mejor para cada país, para entrar dentro de cada país. Luego dentro de cada país hay muchas cosas, evidentemente. Cada uno tiene su complejidad, sí, sí. Bueno, hablando un poco de expansiones, también preguntan, ¿para cuándo Vaughan en Zaragoza? Estuve en Zaragoza. Lección para los de pymes. Otra vez. Estuve en Zaragoza con una radio ilegal. De acuerdo. Porque la mitad de los postes radioeléctricos en España son ilegales. Incluso los grandes tienen algunos postes ilegales. Pero con mucho éxito. Llegué a tener unos 40 y 50 mil oyentes diarios en Vaughan Radio aquí en Zaragoza del año 2005 a 2008, más o menos. Luego tuve que cederlo porque esa frecuencia fue objeto de una... ¿cómo se dice? Una mesa de contratado, un concurso radiofónico y se lo llevó el Grupo Z. Esa frecuencia, entonces ya tenía que renunciarla. Año y medio más tarde el Grupo Z me llama y me lo ofrece por 1,5 millones de euros. Entonces, en fin. Pero vamos, durante esa época pusimos en buen emplazamiento, buena ubicación en Zaragoza, pero aprendí muy bien una lección. Tú puedes tener el mejor marketing del mundo, el mejor, etc. Si no encuentras un buen jefe de plaza, apaga y vámonos. Entonces, no es solo marketing, buena publicidad, buena promoción, buen merchandising. Tienes que tener alguien encargado que realmente con hambre y con luces para ser el jefe y para realmente representaros bien para las pymes, porque es muy importante tener gente, repito, muy buena, pero también en la expansión territorial interior y expansión exterior. Es tan importante la persona que dirija esa expansión in situ con toda la demás logística y todas las demás acciones que uno puede emprender. Le preguntan también a Roger por el porcentaje, hablando de Zaragoza, el porcentaje que representa Zaragoza sobre el total de la distribución de la compañía. Una pregunta un poco... No, a ver, desde Zaragoza llamamos Zara Señora, que es, digamos, la parte más importante de la compañía. Entonces tenemos un peso específico muy importante porque al final todas las iniciativas que se hacen y todas las innovaciones que se realizan siempre empiezan con Zara Señora, luego las heredan Caballero y Niño y luego las heredan las cadenas. No voy a daros el porcentaje porque no es correcto. Dentro del grupo siempre tenemos una política de que todas las plataformas son importantes, pero es uno de las plazas, digamos, más importantes dentro del grupo Inditex, las plataformas. Bueno, pues vamos a tener que ir terminando. Hay una pregunta en la que insisten mucho, Richard, y yo también estoy muy interesada. Si puede contarnos cómo se pronuncia realmente su apellido. Yo lo he dicho de varias maneras diferentes. ¿Usáis pasta de dientes aquí? Hay una marca que se llama Colgate, ¿no? Colgate. ¿Cómo se dice en inglés? Colgate. Colgate. Si la empresa dice Colgate, no vende pasta. Si yo digo Vaughan, no vendo ni un churro aquí. La pronunciación de Vaughan, que es un apellido galés con una rama irlandesa también, se pronuncia Vaughan. Y la V hay que pronunciarla como V, que es una F vibrada, Vaughan. Como Valencia, Vampiro, Vaughan. Casi como James Bond. Bueno, tengo que agradecer a los dos, muchísimas gracias. A Roger Navasa, a Richard... Vaughan. Dilo bien, a ver. ¿Te has metido en este lío?